Un saludo a los espectadores que están viendo este video. Nos corresponde ver en este capítulo el efecto Doppler no relativista, es decir, el clásico. La idea es que vamos a ver los tres efectos Doppler, es decir, el clásico no relativista, el relativista sin retícula y el relativista con retícula. Ahí vamos a ver las diferencias entre los tres. Ahora vamos a ver el efecto Doppler no relativista. Para el análisis se supone que el emisor y receptor se acercan al medio. En realidad, en los tres casos lo he supuesto así, de modo que en el caso que no se están acercando, hay que cambiar el signo en el lugar que corresponda. Si es el emisor que en vez de acercarse está alejando, en la ecuación hay que cambiarlo. Y si es el receptor, se cambia en el receptor. De modo que todas las fórmulas van a ser contemplando que tanto el receptor como el emisor van en la dirección que los tiende a acercar. Y lo otro, que el que se mueve, siempre yo he usado los valores prima, de modo de ser más fácil la comprensión. El que se mueve son los primas. Bueno, en este caso el emisor es fijo, vale decir, ocurre algo así, donde los frentes de onda en el medio no sufren alteración, dado que el emisor está fijo. Y quien se mueve es el receptor. Bueno, acá en la ecuación del emisor, bueno, es muy simple, la frecuencia, ¿cierto? Siempre por lambda es la velocidad de propagación en el medio. Acá en el medio la velocidad le he puesto c, f0 por ser la frecuencia propia, de modo que c partido por lambda. Acá he supuesto que durante delta t ocurren n ciclos, de modo que reemplazando el lambda por lo que recorre la onda durante delta t, c por delta t lo divido por n, de modo que me dé la longitud de onda. Y queda esta expresión de acá. Este en el lado del emisor. N partido por delta t. El emisor está fijo. Ahora, el receptor se viene acercando hacia acá. Este es el emisor fijo y el receptor se acerca hacia el emisor. De modo que el receptor escucha, ve más frentes de onda que los n. ¿Cuántas ondas más recibe el receptor? Bueno, según la velocidad que él trae, él avanza v sub r por delta t'. Él se está moviendo, por eso se llama delta t'. De modo que lo que avanza el receptor, Vr, v sub r por delta t', dividido por la nueva longitud de onda que escucha el receptor, en el fondo, nos da el número de ciclos adicionales que escucha el receptor. Por eso está sumado con el n acá. Esta sería la frecuencia escuchada por el receptor. De modo que acá se verifica que delta t' por c es lo que avanza la señal en el medio. Y por otro lado, n por lambda' es el espacio que ocupa
las n longitudes de onda primas. Y eso tienen que ser iguales. Por eso pasamos de delta t' partido por lambda prima a n partido por c. Eso nos permite acá factorizar por n y queda esta expresión. Y acá podemos decir que este n con este n de acá arriba es el mismo, de modo que me permite a mí asociar, ¿cierto?, como el delta t, aquí estamos en el caso clásico, ¿ah? El delta t es igual al delta t', este delta t' es igual al delta t, porque aquí no hay dilatación temporal. Yo puedo reemplazar este delta t' por esta expresión de acá, delta t, que sería n partido por f0. Y es lo que hago acá, de modo que el n, que es el mismo, se simplifica. Y nos queda que la frecuencia escuchada por el receptor tiene esta expresión. Ahora, el cociente entre la velocidad del receptor y la velocidad de propagación en el medio se le suele llamar beta. En este caso es beta sub r. ¿Esto qué significa? Que la frecuencia que escucha el receptor, en la medida que el receptor más se mueva, más rápido se mueva hacia el emisor, este factor es mayor que 1, o sea, es mayor que 0, por lo tanto esto es mayor que 1 y por lo tanto la frecuencia que escucha el receptor es mayor que la frecuencia emitida. Y eso se comprende porque estos frentes de onda, ¿cierto?, en la medida que el receptor se mueve hacia el emisor, los frentes de onda son más cantidad de frentes de onda por unidad de tiempo. Bueno, ahí hay un resumen de la expresión matemática que relaciona la frecuencia escuchada con la frecuencia emitida en función de la velocidad del receptor. Ahora vamos a suponer el caso que el emisor es el que se mueve hacia el receptor fijo. En este caso, la situación que ocurre en el medio es como aparecen aquí en el monito de fuente móvil, vale decir, los frentes de onda, en la medida que el emisor se va moviendo hacia la derecha, los frentes de onda se van achoclonando, ¿cierto? Se van juntando. De modo que en el caso del emisor, que es el que se mueve, podemos escribir que la frecuencia propia es c partido por lambda prima, porque es el que se mueve, el cual nuevamente es c por delta t' partido por n, es el lambda prima, de modo que queda esta expresión de acá, n partido por delta t'. En el lado del receptor ahora, la frecuencia escuchada es c partido por lambda, él está fijo, y ocurre que en el tiempo de delta t que se emitieron las n ciclos, mientras la onda, ¿cierto?, se propaga hacia la derecha, el emisor también se mueve a la derecha, de modo que la distancia que ocupan los n ciclos es c por delta t menos la velocidad del emisor por delta t, partido por n. De modo que ese es el lambda. Bueno, acá llevando el n arriba, ¿cierto? Después de aquí para acá, dividiendo por c, queda esta expresión de acá. Y nuevamente relacionamos el delta t con el delta t', que en este caso clásico, donde no hay dilatación temporal, es 1, de modo que donde dice delta t, reemplazamos la expresión de delta t',
es decir, n partido por f0. Al ponerlo acá, queda esta otra expresión. Es decir, ahora la frecuencia escuchada por el receptor se ve incrementada, porque aquí aparece restado, incrementada por la velocidad del emisor. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando una ambulancia viene hacia nosotros y ahí se escucha una frecuencia más alta en la medida que se va acercando. Bueno, esa es la expresión entonces del caso que el emisor es el móvil. Ahora, nosotros podemos juntar ambas expresiones, vale decir, tanto el emisor móvil como el receptor móvil, es decir, juntamos esta expresión con esta de acá en una sola y nos queda una expresión de este tipo. Es decir, una expresión que indica que la frecuencia escuchada por el receptor móvil y emisor móvil tiene esta expresión. Ambos movimientos de acercamiento, tanto del receptor como del emisor, contribuyen a incrementar la frecuencia. Acá aumenta el numerador y aquí disminuye el denominador, de modo que ambos contribuyen a incrementar la frecuencia. ¿Qué conclusión podemos sacar acá? Se puede apreciar que la expresión es asimétrica, es decir, si se intercambia emisor por receptor, dan resultados distintos en recepción. Por ejemplo, si este se debe a una velocidad 100, por ejemplo, 100 partido por c, y este se debe a una velocidad 1 partido por 100, es evidente que si yo cambio esos dos valores, intercambio los valores, dan resultados distintos, aunque la frecuencia sea la misma. Caso uno fijo y el otro móvil. Supongamos que se hacen dos pruebas. Una, el emisor F0 móvil, con B su emisor igual B, y el receptor fijo, es decir, B su R igual 0. Entonces la frecuencia es esa. Segunda opción, emisor F0 fijo ahora, B sub E 0, pero el receptor móvil con B. Entonces queda la otra parte, o sea, en el fondo nos estamos quedando con una parte y después con la otra parte. Como B emisor y B receptor, le hemos supuesto aquí B igual, a la misma velocidad. En pruebas separadas se puede ver que el receptor recibe en un caso una frecuencia y en el otro otra frecuencia, a pesar que en ambos la frecuencia emitida es la misma y las velocidades son las mismas. Es decir, el sistema es asimétrico. Esto es bien importante porque cuando comparemos el tema con la retícula, nos vamos a encontrar con una situación similar. Es decir, el sistema es asimétrico. Cuando en una situación donde en uno está fijo y el otro está móvil y se intercambian elementos transmisor. Caso ambos que se están moviendo, pero con una particularidad, se están moviendo a la misma velocidad respecto al medio. Uno se acerca con velocidad B y el otro se acerca con velocidad B también. Es decir,
desde la derecha viene uno y desde la izquierda viene el otro, acercándose a la misma velocidad. ¿Qué ocurre ahí? Que si reemplazamos los v con respecto a esa velocidad v que hemos supuesto, los beta, perdón, considerando que las velocidades son ambas iguales, v, queda esta expresión. Es decir, en el caso que ambos emisor y receptor, fíjense que ahí es el mismo valor. El emisor y receptor convergen, o también divergen, puede ser en vez de irse acercándose, separándose ambos, respecto al medio, con la misma velocidad, se intercambian el elemento transmisor, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de un sonido, una sirena, si se pasa la sirena del emisor, se la pasa al receptor y mantienen la velocidad indicada, la frecuencia recibida es la misma. Es decir, solo en el caso particular que ambos tienen la misma velocidad con respecto al medio, la asimetría desaparece. Ese es un caso particular. Bueno, esto es el efecto Doppler clásico, no hay ninguna novedad en esto, pero he querido mostrarlo con el propósito que podamos compararlo con el tema de la retícula. Ok, nos encontramos en el próximo video. Gracias por la atención dispensada.